En el debate público sobre las soluciones y la acción climática puede ser difícil orientarse entre el vocabulario técnico y la complejidad de los retos del cambio climático. A veces es difícil encuadrar las diferentes medidas y visiones cuando se trata de evaluar las vías y las soluciones que deben adoptarse para hacer frente al cambio climático. Cuando se habla de políticas o de objetivos climáticos, se suele oír hablar de neutralidad climática. Pero, ¿qué se entiende por neutralidad climática? Se trata de alcanzar un equilibrio entre las emisiones de gases de efecto invernadero y su absorción. Siguiendo las recomendaciones del IPCC sobre los objetivos de reducción de emisiones y como parte del Acuerdo de París, los países firmantes se comprometieron a alcanzar colectivamente las emisiones netas de carbono a nivel mundial para 2050. El planteamiento de cero neto implica que las emisiones no se reducirían totalmente, sino que también se eliminarían. Una estrategia de neutralidad climática que prevé, por un lado, la reducción de las emisiones y, por otro, la eliminación de los gases de efecto invernadero residuales persistentes que aún se emiten. Los enfoques sobre los aspectos de la eliminación dejan grandes posibilidades de interpretación, formas de conseguirlo como a través de los créditos de compensación de carbono y quedan muchas incertidumbres al examinar las soluciones tecnológicas. Vamos a ver qué es la compensación de carbono. La compensación de carbono es el proceso mediante el cual quienes emiten gases de efecto invernadero intercambian a través del mercado financiero la cantidad de contaminación generada en un crédito de carbono o asignación de carbono por el CO2 capturado por otro actor. La compensación de carbono se realiza a través del llamado mercado de carbono dentro del Protocolo de Kioto implantado en 2005. El mercado de carbono facilita la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de mecanismos basados en el mercado, los llamados mecanismos flexibles. Entre ellos se encuentra el mercado internacional de emisiones, que establece un límite a las emisiones de determinados gases contaminantes. El sistema de créditos de carbono permite a los países que han logrado reducir las emisiones y que no han agotado todos sus créditos autorizados vender las cuotas sobrantes a los países que las han utilizado todas. Un país que no haya podido cumplir sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero puede entonces comprar lo que debería haber sido su cuota de reducción de emisiones que le falta a un país más limpio que haya emitido menos. Volviendo al debate sobre el cero neto, muchos sostienen que el enfoque basado en los mercados financieros y las soluciones tecnológicas ralentizaría el proceso de reducción de emisiones. De hecho, este enfoque pone en peligro lo que debería ser una prioridad en la lucha contra el cambio climático: eliminar el consumo de combustibles fósiles y dejar de incentivarlos. La comunidad científica internacional denomina reducción a la generación evitada de emisiones de gases de efecto invernadero. Las recomendaciones del IPCC a este respecto son bastante claras. La prioridad debe ser una profunda reducción o abatimiento de CO2 y metano para 2030 y para 2050. Desde la perspectiva de la justicia climática, las estrategias de neto cero deben ser superadas y el esfuerzo debe concentrarse en un enfoque de emisiones reales cero, que ponga en el centro del debate la reducción y el freno de las emisiones de gases de efecto invernadero en su raíz, lo que implica políticas orientadas al abandono de los combustibles fósiles y la prohibición de los mecanismos de compensación. Los activistas climáticos observan que el concepto net zero está vinculado a un mecanismo de compensación económica que obstaculiza la reducción de las emisiones en sus fuentes y, por tanto, no afronta la difícil pero inevitable necesidad de reducir las emisiones y transformar nuestros sistemas económicos, industriales, energéticos y de consumo. El enfoque Real Zero ve en el concepto de net zero un alto riesgo de greenwashing. Es muy posible
que escuches este término a menudo, ya que la palabra greenwashing se ha utilizado cada vez más en los últimos años. Se trata de un neologismo compuesto por la palabra verde, que representa el activo medioambiental, y la palabra whitewash, que en su sentido figurado significa tapar algo. Hoy en día se utiliza comúnmente para describir la intención de un actor, una empresa, una organización o una institución de ensombrecer los aspectos medioambientales negativos de una acción, un proyecto o una política detrás de una retórica ecológica o un marketing verde. Los activistas de la justicia climática denuncian que la Red Zero y los mercados de carbono no son más que una excusa para que los países más ricos y las empresas responsables de la mayoría de las emisiones mundiales sigan produciendo, sigan consumiendo y sigan emitiendo sin adoptar políticas drásticas de reducción de emisiones. Conectado con el concepto de las deudas ambientales y climáticas del norte global con respecto al sur global, la lente de la justicia climática ve el sistema de compensación de emisiones como una forma de convertir la naturaleza y el clima en una mercancía económica para ser vendida como una compensación y una cuota de mercado de carbono. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en las medidas de compensación como la reforestación y la captura y el almacenamiento de carbono, como veremos con más detalle en la próxima conferencia, en la tierra y en los bosques, ¿de quién se va a llevar a cabo y cómo? Lejos de ser una pregunta retórica, las poblaciones más amenazadas por estos proyectos son los pueblos indígenas de todo el mundo, que siempre han sido los verdaderos protectores de los principales ecosistemas de la Tierra y juegan un papel fundamental en el equilibrio del planeta. Aunque representan menos del 5% de la humanidad, los indígenas son los guardianes de más del 80% de la biodiversidad del planeta, y en la lucha contra el cambio climático hay que aprender muchísimo de ellos.